Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, nos encomendamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la fe y de las obras. Este vídeo fundamentalmente va dedicado a los protestantes, hermanos separados, porque hay muchos que no les gusta la palabra protestante. Tengo aquí unos apuntes como siempre y voy a empezar poco a poco a leer. Empiezo a leer por la Carta de Santiago, el capítulo 2, los versículos del 14 al 26. Despacito. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe». ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Del mismo modo, también Rahab, la prostituta, no fue justificada por sus obras al acoger a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino. Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Me gusta empezar por esta carta de Santiago porque no le gusta nada a nuestros amigos separados, pero forma parte de nuestra Biblia, de nuestro código, de nuestro Nuevo Testamento. El Concilio de Trento, expresamente, uno de los concilios más importantes de la Iglesia, expresamente enseña que, abro comillas, la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. Por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin las obras está muerta. Y expresamente condenó el concepto de sola fe, tal como lo entendió el luteranismo primitivo. La sola fe de nuestros hermanos separados, queridos protestantes, está condenada expresamente por el Concilio de Trento. Y se remite, esto que acabo de leer del Concilio de Trento, a la Carta de Santiago que inicia este vídeo. Esta doctrina está expresamente enseñada en la Sagrada Escritura, como acabamos de ver en la Carta de Santiago, que la fe sin las obras está muerta. Pues si bien es cierto que hay muchos textos, especialmente paulinos, que hablan de un papel fundamental de la fe en la justificación, también es cierto que hay muchos otros textos, tanto del mismo San Pablo como de otros autores inspirados, que hablan de la ineficacia de la fe sin las obras, ineficacia de la fe sin las obras, y en particular sin la caridad. Abro comillas.
La fe, si no tiene obras, está muerta por dentro, como acabamos de leer en la carta de Santiago. El que no tiene caridad, por tanto, se entiende que está hablando de los que tienen fe, o sea, los que tienen fe pero no tienen caridad, permanece en la muerte. Así lo expresa también la primera carta de San Juan. Leemos, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 13 y 14. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Aquel, cierro comillas, aquel que no tenga fe, que no tenga caridad, que no ama, permanece en la muerte porque, como acabamos de ver, la fe sin las obras, sobre todo las obras de la caridad, está muerta. El mismo San Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Habla San Pablo. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Tengo fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. San Pablo, 1 Corintios 13, 2. En Gálatas dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. La fe que actúa por el amor. La fe con las obras. Al hablar de caridad se sobreentienden sus obras, lógicamente, como queda patente por las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis obras, mis mandamientos, obras de caridad, de amor, porque todos los mandamientos son obras de amor, permaneceréis en amor. Por lo tanto, se deduce que si no los guardáis, no permanecéis en mi amor. Fe, pero muerta. De aquí que haya que afirmar que los textos en que se habla de la fe deben ser entendidos de la fe perfeccionada por la caridad. No la fe... Los textos de San Pablo, que se habla de la fe justifica tal, es esa fe perfeccionada por la caridad, como acaba de decir el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15, 10. Porque mientras los textos referidos a la fe salvífica, si fuesen entendidos de la fe al margen de la caridad, quedarían en oposición a los textos que hablan de la necesidad de la caridad para salvarse. Por el contrario, entendidos de la fe perfeccionada por la caridad, se entiende tanto unos como otros. Hay textos que si no se entienden de la fe, que hablan sobre la fe, que si no se entienden perfeccionada por la caridad, se opondrían a otros textos que hablan de la necesidad de la caridad para poder salvarse. Por lo tanto, hay que entender esos textos siempre de la fe perfeccionada por la caridad. En este sentido, lo que enseña la Iglesia, siguiendo al mismo Jesucristo, es que Dios no nos salvará sin nosotros, es decir, sin que su sangre se convierta en fruto en nosotros. Y esto se pone de manifiesto en las obras que, si bien las hace Dios en nosotros, lógicamente nosotros no hacemos nada sin Dios, se hacen esas obras y existen. Las obras son totalmente nuestras y totalmente de Dios al mismo tiempo que las hacen nosotros. Nuestras obras, desde la fe, obras de caridad, son totalmente nuestras y totalmente de Dios. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque es Dios quien las hace en nosotros a través de la gracia. 1 Corintios 3, 9. El que planta y el que riega son una misma cosa,
si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificios de Dios, según lo que haya trabajado. Está hablando San Pablo en 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores de Dios. En Efesios 2:10. Somos pues obra suya, de Dios. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que practicásemos. Para que nos dedicásemos a las buenas obras. Siempre es lo mismo, alrededor de la fe sin obras está muerta. No puede pensarse nada más lejos de una fe desencarnada del obrar. Esto es importantísimo. Una fe desencarnada del obrar en obras de caridad, no tiene nada que ver con la fe cristiana. Al menos con la fe católica. Por lo tanto, amigos protestantes, hermanos separados, tenéis que reflexionar sobre esto. El mismo Jesucristo nos ordena, nos manda lo mismo. Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 17. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Obras. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Obras. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Se entiende que si no lo ponéis en práctica, no somos dichosos. Jesucristo ha ganado los méritos para nuestra salvación. Eso nadie lo duda. Pero cada uno de nosotros debe hacer el trabajo de aplicárselos a sí mismo. Esos méritos están ganados por Jesucristo. Pero ahora depende de nosotros, de si lo queremos aplicar a nosotros o no. Porque en eso se basa la libertad, que es sagrada. Pero cada uno de nosotros debe hacer el trabajo de aplicárselos a sí mismo mediante la santificación diaria y los sacramentos. Aún así, los católicos sabemos y profesamos que esta misma aplicación no es sólo obra nuestra, lógico, sino al mismo tiempo toda nuestra y toda de Dios, como acabamos de decir. La salvación no es algo automático. Yo ya creo en Dios, automáticamente, no. No es algo automático, como estamos viendo. Hay que poner esa fe en la práctica con obras. Las consecuencias a las que se puede llegar por la doctrina de la fe sola, sin obras, escandalizaría a todo buen protestante. Baste de prueba las palabras de Lutero en la carta a Melanchthon del 1 de agosto de 1521. El que va a hablar ahora, hasta que cierre las comillas, es Lutero. Esto escandalizaría no solo a los católicos, que nos escandaliza, sino a cualquier protestante. Si pide gracia, entonces pide una gracia verdadera y no una falsa. Si la gracia existe, entonces debes cometer un pecado real, no ficticio. Dios no salva falsos pecadores. Sé un pecador y peca fuertemente. Pero cree más y alégrate en Cristo más fuertemente aún. Si estamos aquí, en este mundo, debemos pecar. Ningún pecado nos separará del Cordero, ni siquiera fornicando y asesinando millares de veces cada día. Si estas palabras de Lutero no escandalizan a nuestros amigos protestantes o hermanos separados, tienen un problema enorme, pero enorme. La Iglesia, al contrario, enseña la necesidad de las obras, pero también lo enseñan las Escrituras.
La Iglesia rechaza la noción de que la salvación se puede alcanzar solo por las obras. Nada nos puede salvar, ni la fe ni las obras, sin la gracia de Dios. Ningún católico puede decir que solo las obras nos salvan, porque deja de ser católico. Las acciones meritorias que llevamos a cabo son obras inspiradas por la gracia de Dios. Ningún católico puede negar que todas nuestras buenas obras son inspiradas por la gracia de Dios. Sin Dios nada podemos. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso hasta aquí acerca de la fe y las obras y las visiones diferentes que tienen unos y otros. Los católicos lo tenemos claro. Hemos repasado desde la carta de Santiago, hemos repasado palabras del propio San Pablo, Corintios, Gálatas, hemos repasado palabras del Evangelio de San Juan, del propio Jesucristo, en Efesios, etcétera, etcétera. Y también el magisterio, el Concilio de Trento. Yo creo que tiene que quedar bien claro que la fe, si es verdadera, tiene que llevarnos a las obras de caridad. Esa fe tiene que estar perfeccionada por las obras del amor, de la caridad. Si no, no vale para nada. Es una fe muerta. Bueno, yo creo que os ha quedado bien claro. Hasta aquí el vídeo, dedicado especialmente a los protestantes, hermanos separados, pero también a nosotros los católicos, que tenemos que refrescar de vez en cuando estas cosas muy elementales, pero porque una extraña razón, pues muchos hermanos separados no lo entienden. No lo entienden. Yo no entiendo por qué no lo entienden, pero bueno, hay que rezar mucho por ellos para que vuelvan a la verdadera iglesia, a la iglesia católica y única, porque las demás son iglesias separadas de la única verdadera iglesia católica que fundó Cristo, y ya sabemos quién es el que está detrás de las divisiones y separaciones. No hace falta que lo nombre, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os gusta, como siempre, darle al me gusta, mandárselo a vuestros amigos, sobre todo si tenéis amigos protestantes, hermanos separados, para que esto se difunda cada vez más. Mientras tanto, que Dios os bendiga.